Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Hoy, martes 3 de mayo, tengo el agrado de presentar la telecapacitación Shock Hemorrágico. Estará a cargo de la doctora María Chumbe Mendoza. Ella es especialista en medicina intensiva del Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a esta importante telecapacitación, le recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Bienvenida, doctora María Chumbe. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Hola, buenas. Se escucha un audio detrás todavía. Hola, buenas. Buenas a todos. Agradezco, bueno, al ministerio que como siempre sigue preocupándose por lo que es capacitaciones para el personal y agradezco la invitación para presentar con ustedes y compartir sobre este importante tema. Sí, en realidad el problema del choque hemorrágico, como vemos en este cuadro, hace parte del cerca del 30% de causa de mortalidad materna a nivel global. Y nuestro país, lamentablemente, aún todavía justamente tiene mucho por qué mejorar, ¿no? Aquí podemos ver en colores más oscuros los países que contamos todavía con mayores casos de mortalidad materna, ¿no? Y en colores más claros los países que tienen menos mortalidad materna, ¿no? Vergonzosamente todavía estamos de los países que tienen los colores más intensos, ¿no? Me encanta siempre empezar cualquier ponencia mencionando este modelo de Reason, que es un modelo que nos sirve para trabajar en realidad y enfocarnos cuando tenemos un problema, ¿no? En este caso se habla de accidente. Si interpretáramos, digamos, la causa de muerte materna como choque hemorrágico, como un accidente, como un evento final, podemos reconocer que antes de este evento, ¿no? De este evento final, hay etapas, ¿no es cierto? Hay barreras que se han pasado, que se han atravesado. Entonces, eh, capacitaciones como esta son parte de justamente del fortalecimiento de estas barreras que van a evitar justamente la muerte y la morbimortalidad por patologías como el choque hemorrágico, ¿sí? Entonces, empezaremos con una historia, ¿no? Porque en realidad es la forma más fácil de recordar, yo creo. El choque hemorrágico es una patología que para nosotros y para la mayoría es muy familiar. Hasta ahora nos parece un escándalo, sí, y está bien, ¿no? Que alguien muera por choque hemorrágico, y sin embargo ocurre. Pero bueno, recordemos una historia buena, que las historias buenas, que son, bueno, muchas historias buenas ocurren, es cierto, y todo el personal de salud es responsable también de esos casos muy buenos, de esos casos felices, ¿no? Y lamentablemente no siempre es así, y eso es lo que tenemos que justamente mejorar. El caso que les voy a traer es un caso que se ve bastante malo, ¿no? Bastante malo, es un reconocimiento más bien tardío probablemente, y varias barreras se saltearon en este caso. Y sin embargo, por eso les digo que nunca todo, o sea, nunca hay que tirar la toalla, digamos, en términos así criollos, ¿no? Es una patología que siempre tenemos que luchar, porque detrás de la muerte materna sabemos las consecuencias sociales que existen, ¿no? Entonces, este es el caso de una paciente de 53 años con una maternidad insatisfecha, que bueno, con cuestionamientos que podría tener, le hacen fertilización in vitro y bueno, termina con una gestación a término, ¿no? Que en la parte privada se termina la gestación como cesárea, bueno, cursa con atonía, lo cual no es infrecuente, ¿no? Le proceden posteriormente a una histerectomía, pero al persistir el sangrado, la paciente, bueno, llega al estado de shock, ¿no? Y llega a estar en coma, ¿no? Para nosotros ya es trasladada, digamos, en coma, intubada, así como la describimos, es un caso real, ¿no? Muy pálida, así de taquicárdica, incluso con disociación electromecánica a su pasada a la camilla, a la cama del servicio, ¿no? Con una frecuencia respiratoria, obviamente estaba intubada y con asistencia con AMBU.
con una sistólica, presión arterial sistólica incluso miren de 60 milímetros de mercurio. O sea, sí estaba, ¿no? Una hemoglobina que llega de ingreso increíble, pero así estaba, ¿no? Así está registrado en la historia, ¿no? 0.7 gramos por decilitro, un calcio menor de 1. Me gusta poner siempre el calcio porque es algo que no quisiera que nadie se olvide, ¿no? Fibrinógeno en 0.0. ¿No? Y entonces, así de mal como vemos este caso, así de mal y así de avanzado, digamos, el caso, esta paciente no murió, no falleció. Y no falleció porque en realidad en este caso también las decisiones fueron correctas, el equipo trabajó bien, se hicieron cosas bien. Entonces, esas cosas que hacemos bien, incluso tardíamente, como en este caso, hay que recordar. Son cosas que tenemos que recordar y fijar. Entonces, en esta exposición nos vamos a concentrar en dos puntos. Hay tantas cosas que hablar sobre el choque hemorrágico. Sobre todo yo voy a hablarles no de la parte quirúrgica, sino del manejo médico, porque nosotros como intensivistas manejamos al paciente justamente grave, ¿no? Este paciente cuando está en esta situación. Entonces, tocaremos dos puntos, identificación, pero no cualquier identificación, porque en realidad creo que todos podríamos identificar un choque hemorrágico casi, digamos, en etapa avanzada, ¿no? Todo el mundo, de un alguien pálido, shock, ¿no? Pálida y de repente con un montón de sangre alrededor, diríamos, esto es un shock. Pero la identificación idealmente debe ser temprana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque en realidad ya eso está estudiado, ¿no? Está estudiado que si yo identifico el shock tardíamente, o sea, no es igual identificarlo en un momento X que en un momento X más tanto, más uno, más dos, ¿no? Porque si el shock lo identificamos muy tardíamente, en realidad nuestra paciente fue identificado el shock también tardíamente, por eso probablemente llegó a ese estado, creo que llegó con un Apache de más de 30, ¿no? Con una altísima mortalidad. Ya, entonces, lo que quiero llegar, que la identificación es importante que sea temprana, ¿no? Temprana, porque si hago una identificación tardía, como verán acá, ya lo que haga es bastante, ya no lleva a la vida, ¿no? Ya llega a la muerte nada más. Entonces, sí, esto es un estudio, son casos, no es un modelo animal, pero igual aplica, ¿no? Estamos hablando de casos en los cuales no se identificó y no se reanimó. O sea, son grados de sangrado. Si el grado de sangrado es tal que llega a la presión a 20 milímetros de mercurio, según este modelo animal, miren, ahí va la muerte. Entonces, por eso es importante hablar del término de identificación temprana, ¿ya? Entonces, en este punto quiero que recordar y repetir algo que, bueno, con los residentes se maneja, ¿no? Es importante saber que la definición de shock que vamos a ver también en cuanto a lo que es pérdida de volemia es una definición del 40% de pérdida de la volemia. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que una paciente, su volemia normal es el 7% de su peso corporal, ¿no es cierto? Imaginémonos una paciente promedio de entre 60 a 70 kilos. Hablamos de 7 por 7, 49, hablamos de 4.9 litros de volemia, o sea, de intravascular. Para que se produzca el shock en la definición de los términos conocidos, tiene que una persona, sea gestante o no, perder 40% de esta volemia. O sea, de esos aproximadamente 5 litros, tiene que perder, 2.5 es la mitad, tiene que perder aproximadamente 3.5 litros, ¿no? Para, digamos, entrar en shock. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos que ¿por qué es muy importante esta parte de la temprana, este término de temprano? Porque la manifestación, digamos, con la cual vamos a identificar una paciente cuando llega a la emergencia, cualquier tópico, ¿no? Un tópico de medicina, tópico de obstetricia, en cualquier hospital general, digamos, la primera manifestación clínica que me va a hacer ver que tengo que hacer por lo menos, o quedar en observación una paciente es la taquicardia, sea gestante o no gestante, es un signo clínico, ¿no es cierto? La taquicardia, por ejemplo. Obviamente si sangra para afuera, todo un montón, bueno, también, aunque no haya taquicardia, también la voy a observar, ¿no? Pero sabemos que hay muchas hemorragias que no se ven para afuera. Entonces, hablamos de la taquicardia. Pero ¿cuándo vamos a encontrar esa taquicardia en un paciente, digamos, no gestante? Desde una pérdida del 15% de la volemia, desde el 15%. Entonces,
hay un tiempo mayor, ¿no es cierto?, entre el 15% de pérdida y el 40% que representa el shock. Eso estamos hablando de una persona no gestante. Sin embargo, una gran diferencia y que se manifiesta incluso ya desde las 20 semanas de gestación, existe en una persona, una mujer que está embarazada, pues, como les digo, no depende solamente del tamaño del útero, o sea, desde los 20 semanas, o sea, depende de cambios fisiológicos que la naturaleza hace, ¿no? Que hacen que la mujer sea, digamos, su estado fisiológico tolera la pérdida de sangre, se prepara para perder sangre. Entonces, hace que eh, para hacer recién un síntoma como es la taquicardia, que nos ayudaría a identificar, va a tener que perder el doble de lo que pierde una persona normal, o sea, el 30% de la bulimia para recién hacer algún signo clínico como la taquicardia, que de repente es un signo reconocible, ¿no? Que lo va a detectar el interno, lo va a detectar la obstetriz, lo va a detectar la enfermera, ¿no? Entonces, eso quisiera que no se olviden. Esa es una gran diferencia que hace que justamente sea muy importante la identificación adecuada de la pérdida de sangre, ¿no? Cuando ya una paciente está con taquicardia en reposo, es lo que quiero llegar, ya ha perdido entre 1.500 y 2 litros de sangre, ¿no? Eso es importante que nunca, nunca, o sea, se olvide. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Fíjense que entre el 30% de la pérdida de volemia y el 40%, que es el punto de shock, hay solo un 10%. Un 10% de 4,9 son menos de medio litro casi. Entonces, a eso voy. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros usamos solamente la taquicardia como síntoma de identificación de shock, vamos a perder, porque siempre nos va a ganar. Siempre vamos a ver como los chicos en el hospital, ¿no? Dicen, doctora, estaba bien el paciente, me di la vuelta y se puso mal. O sea, eso no es algo irreal, es algo que yo también he aprendido manejando tantas pacientes con esta patología, ¿no? O sea, es cierto, el tiempo de pérdida, acuérdense, que da una respuesta clínica reconocible es 30% de la volemia, que es muy cercano al punto de shock, que es 40% de la pérdida de sangre. Por eso es muy importante el reconocimiento precoz y por eso probablemente si no lo aprendemos bien es la causa por la cual todavía estamos teniendo muertes maternas por choque hemorrágico. Entonces, para reconocer algo tempranamente, igual tengo que identificarlo, definirlo, ¿no? Esta es una definición un poco antigua, pero me gusta en el sentido de que hace recordar a más allá de lo que simplemente podríamos decir, ¿no? Porque si vemos el título nomás decimos shock es presión baja, hemorrágico es pérdida de sangre. Y eso justamente ahora está cambiando mucho, como está cambiando la población que estamos atendiendo. O sea, nuestras mamás cada vez tienen más edad, nuestras mamás cada vez, los shocks hemorrágicos no son solo choque hemorrágico, son preeclampsia y choque hemorrágico. Entonces, ya no va a ser tan fácil, no va a ser así siempre presión baja y ver sangre, ¿me entienden? La sangre puede estar adentro, puede ser un DPP, puede ser un hemoperitoneo, puede ser un estallamiento de la vena renal, puede ser un estallamiento hepático. O sea, puedo no ver la sangre por fuera, ¿no? Y el shock también, puede ser una preeclampsia con shock. Y la preeclampsia, incluso ustedes van a ver shocks con infusión de nitroglicerina. O sea, porque los mecanismos de la preeclampsia están predominando todavía antes que se agote la paciente, ¿no? Entonces, ya esa facilidad que nos hace ver algo como que fuera, ay, no, esto lo reconozco fácilmente, está haciendo probablemente que nos estemos equivocando. Entonces, digamos, los síntomas floridos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para reconocer un choque hemorrágico, un choque en general, son estos que estamos viendo acá, ¿no? Son síntomas que nos enseñan desde, digamos, pregrado, ¿no? La taquicardia, la hipotensión, la taquipnea o el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Agarremos estos tres primeros, ¿no? Acordémonos que la taquicardia solamente vamos a verla si los mecanismos de compensación de la paciente todavía están bien. Hay shocks que se van a presentar con bradicardia, cuando ya los mecanismos de compensación se agotan, cuando ya el corazón está recibiendo tamponamiento por un pH ácido, ¿no? Entonces, más bien el peor shock es eso, presión baja con frecuencia cardíaca baja, ¿no?
La hipotensión, como les repetía, cada vez estamos viendo también shocks sin necesariamente presiones bajas. ¿Por qué? Porque están viniendo patologías traslapadas, ¿no? Las pacientes no solo ya no son unas jovencitas, la edad está creciendo hacia la derecha de la edad materna. Ya la taquipnea necesita necesariamente que la paciente esté despierta o esté por lo menos con algún grado de conservación de sus funciones superiores y de cerebro medio. Porque si yo le voy a estar con una paciente que de repente la han sedado, le han puesto diazepam, le han puesto midazolam, está bajo efecto de anestesia raquidia o bajo efecto de anestesia, algún anestésico, no voy a observar esta taquipnea, ¿no? No voy a ver esta frecuencia respiratoria compensatoria alta que normalmente se vería en un estado de shock o hipotensión o pérdida sanguínea. Ya, la hipotermia es un síntoma también, pero es tardío, ¿ya? Tardío porque va a ser secundario a la vasoconstricción periférica compensatoria, ¿no? La pulsoximetría, ¿no? Bueno, lo bueno es que si todavía captamos una saturación periféricamente, significa que hay una pulsación, ¿no? A nivel distal, ¿ya? La alteración del estado mental como síntoma de shock también se da, pero es en realidad un síntoma tardío. Mucho recuerdo un caso de una paciente muy despierta, la pasamos a la camilla y hizo parada cardíaca por hipotensión prolongada. Y en la defensa, en la discusión, los otros especialistas decían, no, pero yo la dejé despierta, ¿no? En realidad, eh, hay que recordar que la disfunción mental, la disfunción neurológica en el shock hemorrágico en la gestante es una disfunción tardía. Tardía quiere decir que se presenta al último, al último. O sea, la paciente puede haber perdido toda su sangre y estar casi despierta todavía o todavía abriendo los ojos. Entonces, no guiarse de la alteración del estado mental para definir gravedad, ¿no? Ya definitivamente, si ya alguna de mis pacientes con shock hemorrágico, si tuviera varias, está con alteración del estado mental, esa es la más grave, ¿sí? La disfunción mental es una disfunción tardía, ¿ya? La piel fría, ¿no? La piel pálida, bueno, la frialdad, como les digo, es consecuencia de la vasoconstricción. La sed, ¿no? En general, y la oliguria o la disminución del débito urinario. Ya, entonces, toda esta respuesta clínica que vamos a ver en la paciente, ¿no? Es consecuencia de cambios fisiológicos, ¿no? Si hay pérdida de la llegada de sangre o disminución de la llegada de sangre al corazón, voy a tener un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Los mecanismos compensatorios que van a hacer que vaya a generarse una descarga simpática, ¿no? Si es que obviamente no está sedada, no está relajada, no está bajo anestesia, voy a ver mecanismos simpáticos que van a hacerme evidenciar una frecuencia cardíaca incrementada, ¿no es cierto? ¿No? Y esos mecanismos van a hacer justamente que haya una vasoconstricción periférica. El escalofrío, acuérdense, no solo es un síntoma de que va a subir la temperatura, también es un síntoma de hipovolemia. La frecuencia respiratoria alterada, ¿no? Una vez que estos mecanismos se vencen, o sea, ya, digamos, como ven acá, va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y va perdiéndose la sangre y la capacidad de compensación, como vemos aquí, se va perdiendo en el tiempo. Ya se pierden digamos, se agotan los mecanismos de compensación. ¿Y qué va a ocurrir? Bradicardia, como comentábamos. Y está la paciente chocada. O sea, hay bradicardia, ¿no? Hay vasodilatación periférica. Ya en este punto, por ejemplo, al choque hemorrágico que hemos tenido inicial se agrega un componente, decimos nosotros, distributivo, se agrega un componente de vasoplegia, ¿no? Y el paciente con shock ya requiere vasopresores, ¿no? Para poder compensarse. Entonces, ¿a qué nos va a llevar todo este cambio clínico, fisiológico, a nivel, digamos, más pequeño, a nivel de nuestras células, ¿no? A nivel de las células de esta mujer embarazada que está perdiendo sangre. Entonces, va a llevar a un desequilibrio. En este cuadro podemos ver la reducción de la hemoglobina, que va a hacerse ¿no? Que va a ocasionar la pérdida de la sangre, va a generarme una disminución del aporte o disminución de la oferta de oxígeno, de la oferta de oxígeno, ¿ya? Y esta disminución de oferta de oxígeno me va a llevar a una disminución de la producción del ATP. Todos conocemos que el mecanismo aerobio de producción de energía a nivel celular requiere oxígeno.
aerobio, requiere oxígeno, requiere oxígeno. El mecanismo anaerobio produce una cantidad de 34, 36 versus 2, o sea, es un requerimiento, una producción energética mínima en la vía anaerobia o el ciclo de Cori, ¿cierto? Que ocurre a nivel celular. Entonces, ¿qué va a ocurrir entonces con la caída de la hemoglobina? Una disminución de la oferta de oxígeno hacia los tejidos. Esta disminución de la oferta de oxígeno va a generar a nivel celular una disminución de la producción de ATP y eso va a generar acidosis, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver traducido después en un control gasométrico, como un incremento del lactato, que me está diciendo que esta oferta está cayendo, este ATP está de producción aerobia está sacrificado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo tengo en este estado de desequilibrio, ¿no? Si en un estado de desequilibrio, que es el estado de shock, que estamos en este lado, voy a tener, por ejemplo, fiebre, que a veces le producimos por colocar el misoprostol, ¿no? Voy a tener dolor, voy a tener un estado hiperdinámico. Todos estos estados van a incrementar la demanda de oxígeno. Entonces, el incremento de la demanda oxigenatoria a nivel celular en un estado, ¿no?, de baja oxigenación, de baja oferta, va a generar muerte, ¿no? Es como que uno está acostumbrado a trabajar mensualmente con un presupuesto, ¿no? No sé, 1.200 soles, por ejemplo, y de un momento a otro baja a cero eso, ¿no? Nos despiden, no hay ningún ingreso, vivir baja a 100 soles el bono. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que sacrificar un montón de cosas, ¿no? O por último, ¿no? Voy a ya quedarme inmóvil, ¿no? Y es lo que ocurre, la célula al estar acostumbrada a una oferta de oxígeno, tiene ciertas actividades normales que realiza, ¿no es cierto? Que es para la producción de la energía, que quedan bloqueadas cuando ya no recibe ese oxígeno por la pérdida de los hematíes, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo en ese estado incremento la demanda con dolor, con infección, el incremento de la muerte celular va a darse, ¿no es cierto? Porque es como que, como les decía, en un estado de no hagan olas, ¿no es cierto? Y hay un montón de estrés, obviamente va a haber mucho mayor riesgo de daño y de muerte. ¿Ya? Entonces, como les decía, el mecanismo último a nivel celular, a medida que la hemorragia, las etapas de la hemorragia se incrementan de izquierda a derecha en este caso, ¿no? Que vamos a tener una alteración entre la oferta, la producción de ATP y la demanda energética, ¿no? Esto estamos viendo acá, ¿no? Donde el delivery hablamos de la oferta de oxígeno y oxígeno consumption es consumo de oxígeno, VO2 con B chica y DO2 como delivery de oxígeno, son digamos, las siglas, ¿no? La nomenclatura. Entonces, ¿qué vamos a tener en un estado donde el consumo está alto, miren acá, o está normal, digamos, y el delivery o la oferta está baja, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener alteración de la membrana de las células, alteración de la bomba sodio-potasio, despolarización espontánea de las membranas, incremento de calcio intracelular, por eso apoptosis celular, ¿no es cierto? Y muerte de las células. Como les decía, el desequilibrio de oxígeno y secundariamente el desequilibrio energético va a generar una muerte por crisis energética, literalmente a nivel de nuestras células, ¿no? O de las células de la persona o de la víctima de shock. Entonces, eh, la identificación, dentro de lo que es la identificación temprana, nos vamos a ayudar de esto, ¿no es cierto? O va a ser justamente esto lo que va a estar ocurriendo, digamos, en este estado de shock. Una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Por este estrés, por esta hipoxemia, ¿no? Una alteración de la coagulación, ¿no? Una alteración de la función mitocondrial, por eso decimos, porque la mitocondria trabaja con oxígeno, y una alteración de la permeabilidad endotelial, que se va a traducir en lo que vemos en nuestras pacientes con shock, ¿no es cierto? Vemos las pacientes con la resucitación con fluidos mucho tiempo atrás, ¿no? Se congestiona el pulmón, se congestiona, los brazos aparecen hinchados, el abdomen se hincha, ¿no? Porque se llena, se incrementa el tercer espacio. Este incremento de la permeabilidad endotelial va a generar eso justamente, el incremento del intersticio, el incremento del tercer espacio y secundariamente el incremento de la hipoxia, ¿no? Porque el camino que va a tener que seguir, digamos, el oxígeno va a ser mayor cuando el espacio intersticial se hace real.
se hace real, se hace grueso, ¿no? ¿Ya? En ese punto no se olviden también el daño que hace la hipercloremia, ¿no? El incremento del cloro va a hacer que este intersticio también se mantenga, se haga patente y contribuya a esta hipoxia celular. ¿Ya? Entonces, hay múltiples intentos para poder identificar tempranamente el choque hemorrágico. Como les digo yo, la clave, en mi opinión, de tantas pacientes que hemos visto es justamente en esta diferencia fisiológica que les he mencionado. En esta diferencia cabe la clave de todo, ¿no? A veces los clínicos esperamos taquicardia y consideramos que, como les digo, valoramos a una gestante igual que a una persona no gestante. O sea, valoramos como si la pérdida fuera igual, pero no es real, ya sabemos. Si una pareja llega a un hombre de 30, una mujer de 30, la mujer embarazada, los dos llegan con la misma frecuencia cardíaca, la mujer embarazada ha perdido el doble de sangre que el hombre en un accidente. Ya, eso tiene que estar muy claro y nunca se deben olvidar. Entonces, en un intento por justamente encontrar las medidas de cómo identificar tempranamente este shock, se trabaja con índices, ¿no? Lo único, esto de acá es para recordarles el índice de shock que todavía se está manejando, que es un cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la hemorragia siempre nos ha acompañado, lamentablemente, y siempre murieron en el pasado, mueren y esperemos que mueran cada vez menos mujeres a nivel mundial por esta patología, ¿ya? Pero esto es, por ejemplo, de un libro que he sacado de 1928, donde define claramente la clínica de un paciente con choque hipovolémico, choque hemorrágico, ¿no? El pulso era imperceptible, la respiración era rápida, ¿no? Parece un poema, la paciente se quejaba de escalofrío, como les digo, escalofrío es un signo de hipovolemia, ¿no? La presión arterial estaba en 70/28, la frecuencia cardíaca 140, la respiratoria en 26, ¿no? La piel la tenía pálida, fría, ¿no? Justamente porque ya se sacrifica lo periférico por mantener el volumen a nivel del tronco, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto es el índice de shock? Sería frecuencia cardíaca 140 entre 70, que llega incluso a 2, ¿no? Se considera un valor, digamos, dentro de lo fisiológico, hasta menor de 9. Menor de 0.9. Ya, por encima de ya 0.9 se debe generar un tipo de alerta. Como les decía, ¿por qué tenemos que hacer índices, alertas y todo esto? Porque el tiempo en el choque hemorrágico es importantísimo, porque hay un tiempo de no retorno. Por eso se habla de temprana, por eso se hacen las charlas, por eso todo, ¿no? Porque el tiempo es muy importante. Hay pacientes con choque hemorrágico se mueren en un día, en menos de un día se mueren, ¿no? Es una cosa catastrófica, ¿no? Pueden llegar despiertas caminando y estar falleciendo a las 6, 7 de la tarde. Entonces, si no identificamos el punto de sangrado, ¿no? Ya entonces, 0.9 es el punto de corte para generar una alerta, ¿ya? Generar una alerta, ¿ya? Entonces, ya pasando al otro punto, que es el manejo del shock, ¿no? En el manejo, 3 puntos quisiera que recordemos, ¿no? Que es maximizar el DO2, que quiere decir el transporte de oxígeno, el delivery de oxígeno, el transporte, controlar las pérdidas, ¿no? Controlar las pérdidas va como con el término criollo, pues cerrar el caño, ¿no? Como, digamos, aquí estamos familiarizados, ¿no? El caño abierto, cerrarlo, ¿no? Administrar fluidos, ahora sabemos muy bien que ya eso de la fluidoterapia liberal ya está fuera de foco, ¿no? Ya, pero está todavía considerado dentro de administrar fluidos, pero no de manera liberal, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo vamos a aumentar el DO2 o el transporte de oxígeno? Bueno, hay que saber de dónde viene esto, cómo ¿no? ¿De qué depende este DO2? Entonces, para ver esto, bueno, tenemos varios cuadritos que les he traído, gráficos, ¿no? Este es digamos, el delivery de oxígeno hacia los tejidos o el transporte o cómo está o mejor dicho, es la oferta de oxígeno, por decirlo en términos más simples, ¿no? ¿De dónde viene esto? Miren esto para arriba, ¿no? Vamos a leerlo de abajo para arriba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿De qué depende esto? De la precarga, de la poscarga, de la contractibilidad de los vasos, va a depender el volumen, el stroke volume o el volumen sistólico, y esto va a alimentar el gasto cardíaco junto con la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar el delivery de oxígeno, ¿qué voy a hacer? Mejorar la precarga, ¿no es cierto?
¿no? Y la contractilidad. En cuanto al otro brazo, que es la saturación de oxígeno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aportar hemoglobina y dar su oxígeno suplementario. Acordémonos de cada vía aérea y respiración, ¿no? Si yo tengo una paciente que está en shock y tiene una frecuencia respiratoria de 10, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte de dar oxígeno, tengo que asegurar esa ventilación, porque de esa asegurada de ventilación va a depender la corrección del pH. Si la paciente ya no está respirando como debe ser, ya no está en shock y respirando lo que debe respirar, ¿qué tengo que hacer? Llamar al anestesiólogo, llamar al intensivista, llamar a alguien que dé soporte ventilatorio, ¿ya? Porque si no, de nada va a servir todo lo que estamos dando, porque si la respiración no se optimiza, no se va a optimizar el pH, ¿no? ¿Ya? Dar el FiO2 adecuado, se habla ahí de una saturación optimizada en gestante de mayor del 94%, ¿ya? Entonces acá también volvemos a ver de qué depende el delivery que queremos mejorar, de la hemoglobina y del gasto cardíaco. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? De la precarga, de la contractilidad, ¿no es cierto? En esto está que tengo que reconocer prontamente si ya mi shock pasó a ser vasopléjico, o un componente distributivo para que pueda, ¿no?, agregar acá epinefrina, norepinefrina, lo que requiera mi paciente, ¿ya? Otra vez, ¿no? Delivery de oxígeno o DO2, ¿de qué depende? De la hemoglobina y del gasto cardíaco. Este corazoncito, gasto cardíaco. Tengo que optimizar mi gasto cardíaco con fluidos, con mejora de la vasoconstricción, ¿no es cierto? Y tengo que mejorar mi hemoglobina con transfusión de paquete globular, ¿no? ¿Ya? Entonces, mejorar el delivery de oxígeno. ¿Por qué? Porque acordémonos aquí, como vemos en este cuadro, ¿no? Mientras el oxígeno y el consumo de oxígeno se mantienen igual, o sea, más oferta, y igual la oferta puede equiparar al consumo, ¿no? Digamos, el lactato se va a mantener estable, ¿no? En la medida que me voy a la izquierda, ¿no?, el delivery de oxígeno disminuye y el consumo se mantiene o está alto, el lactato va a estar incrementado, ¿ya? Incrementado. Por eso es importante irme hacia la derecha, incrementar el DO2, incrementar el transporte o la entrega, la oferta de oxígeno, ¿sí? ¿Eso cómo lo voy a vigilar? Por eso que acá he puesto, está acá la saturación venosa mixta, que es un componente que se puede o se usa, bueno, en cuidados intensivos se saca una muestra venosa del catéter central y se puede que una saturación mayor de 70% me está indicando que ya estoy en el nivel óptimo de manejo, ¿ya? Entonces, en el segundo punto, ¿no?, ya pasamos del delivery de oxígeno, de la oferta de oxígeno, de mejorar la oferta de oxígeno, el control de las pérdidas, va a ir a identificar la causa del sangrado, ¿no? Esto, la causa del sangrado y identificar el punto de sangrado y controlarlo, ¿no? En esto tienen ya mucho que ver técnica quirúrgica, hacer bien mi operación, verificar bien mi hemostasia, ¿no? Y bueno, pero es cierto, lo primerito arriba de todo es identificar, como dicen, el verdadero caño abierto. Es muy importante, porque si yo identifico el falso caño abierto, como nos ha pasado alguna vez, la suerte está echada, digamos, ¿no? Porque una conducta muy humana es pensar, ah, no, ya ha venido, ¿no? Esa vez pues tuvimos justamente un caso de una paciente, ¿no?, que llegó despierta, caminando, con sí taquicardia, ¿no? No tenía sangrado por fuera, el bebito estaba con frecuencia cardíaca un poco aumentada nada más, pero no había fiebre, ¿no? La paciente llega con funciones vitales estables abajo, igual la hospitalizan por la taquicardia, pero ya sube a centro obstétrico, se choca. Llaman al intensivista, ¿no? Ya le da fluidos, todo. Dicen, no, ya que no se ve afuera el sangrado, debe ser un sangrado intraabdominal, lo cual estuvo muy bien decidido. El paciente llega como a las 9, entra a sala como a las 10, o sea, los tiempos tampoco fueron muchos. Incluso se pidió soporte de especialidades como cirugía general, entra cirugía general, ¿no? Apoyan, digamos, ¿no? Entran a sala, ¿no? Y supuestamente la paciente entra sin vasopresores, entra a sala de operaciones, sale el bebé, identifican el supuesto caño, como les decía, una vena ovárica, ¿no? Y un sangrado de 400, ¿no? Y sale la paciente con más taquicardia, más hipotensa,
y decían, ¿no? O sea, los clínicos en ese momento parecen, en el momento instante se justificaban pensando que había sido el tiempo que operaron. Falso, falso de toda falsedad, colegas, amigos, participantes. Si yo identifico un caño correctamente, o sea, cierro el verdadero caño, no hay por qué, la paciente no tiene por qué persistir o incrementar la frecuencia cardíaca, no tiene por qué incrementar a pasar, como les decían antes, ¿no? De choque hemorrágico a choque incluso distributivo, que requiere incluso vasopresor. No hay una razón. La respuesta ahí es que no era el caño correcto. Y justamente es el caso que les estoy contando. O sea, y una conducta muy humana es pensar, pues no, sí, ya está operada, va a estar bien, ¿no? Pero no, si estuviera bien operada, no debería haber aumentado la frecuencia cardíaca. Y esa era la razón por la cual teníamos que haber seguido buscando otra causa. Y en ese caso se siguió buscando, pero demasiado tiempo ocurrió y la paciente falleció. Ya cuando se identificó y se ingresó a cerrar el verdadero caño, que era el estallamiento de una vena renal, ya era demasiado tarde, ¿no? Ya había agarrado el punto de no retorno, como comentamos en un momento. Entonces, es importante identificar el verdadero caño. Entonces, si yo tengo una paciente en shock, como en ese caso, por ejemplo, una cosa que nos hubiera alertado era ese 500 de sangrado que habíamos encontrado definitivamente no justificaba el estado de shock de la paciente. Como hemos comentado en antes, para que una mujer llegue a estar en shock, tiene que perder, ¿cuánto? Si para la taquicardia nada más son 2 litros, para el shock tiene que perder la 40% de 5 litros, ¿no? Que es más o menos 3 litros. Entonces, 500 definitivamente no explicaba el shock de esta paciente. Entonces, no nos olvidemos que controlar las pérdidas significa identificar el verdadero caño, identificar el punto de verdadero sangrado. Es cierto que la atonía es la más frecuente, se lleva a la cabeza, ¿no? Por eso que aquí en la literatura sigue apareciendo como la causa primaria de sangrado. Y bueno, entonces cuando le han hecho su maniobra de Lynch, los chicos muy bien hacen hasta Lynch profiláctico, ¿no? Acordémonos que se sabe y se puede saber qué pacientes van a hacer neotonía, qué pacientes van a hacer atonía uterina, ¿no? Qué pacientes tienen el útero sobredistendido, ¿no? El polidramios, la gestación gemelar, ¿no es cierto? ¿No? O sea, hay patologías que ya sabemos que definitivamente predisponen al choque hemorrágico. La literatura reportan también el antecedente de fumar, que afortunadamente no es frecuente en nuestra familia, digamos en nuestro país, pero está descrito, ¿no? Cualquier causa de sobredistensión uterina es un factor de riesgo. Un embarazo precoz, ¿no? Pretérmino o postérmino también es un factor de riesgo para hemorragia. La misma preeclampsia es un factor de riesgo, ¿no? Si tengo una paciente con abortos recurrentes, es un factor de riesgo para acretismo, ¿no? Y sé que va potencialmente a hacerme un choque hemorrágico, ¿no? Entonces, de ingreso, ¿qué tengo que hacer? Tener una hemoglobina, tener prueba cruzada, atender ese parto en un lugar donde tenga las condiciones, ¿no? Prever a qué distancia estoy de lo que es el área donde voy a conseguir los hemoderivados. Dentro de la parte de controlar las pérdidas está también el componente de la coagulopatía, que nunca debemos olvidar, ¿no? Entonces, en la coagulopatía, ¿cómo corrijo la coagulopatía? Tengo que transfundir componentes de la coagulación, transfundir el factor 4, que es el calcio, corregir la hipocalcemia, ¿no? Pasarle componentes de la sangre, como plasma fresco congelado, componentes como el crío precipitado, que contiene fibrina, corregir la acidosis, no se olviden. Parte de corregir la acidosis es, si quiero ayudar a corregir la acidosis, tengo que tener una frecuencia respiratoria óptima u optimizada. ¿Qué quiere decir? Si la paciente obviamente está despierta y está respirando, todavía podré darle una chance, pero si no, ya está su frecuencia agotándose, tengo que pedir auxilio, pedir apoyo, convertirme a anestesia, como se hace, pedir apoyo de anestesiólogo para que le dé ventilación, ¿no? Porque ¿cuál es la función de eso? Ayudar a corregir la acidosis. Si yo tengo una frecuencia baja, no voy a poder corregir esa acidosis metabólica, no voy a poder compensar, mantener ese pH bajo que va a perpetuar la alteración de la coagulación, ¿ya? Otra forma de evitar la coagulopatía, justamente que ahora bastante se está incidiendo, es evitar la hemodilución. O sea, por eso es que ya no se hace una transfusión liberal de fluidos, ¿ya?
Este es un cuadro para ver qué nos aporta cada componente y en cuánto más o menos nos incrementa la hemoglobina, ¿no? En cuánto nos ayuda para corregir los factores, ¿no? Entonces, en algún momento se pensó que mejor sangre total, pero no. En realidad la literatura todavía apoya, nosotros tenemos que a la hora de transfundir la sangre por componentes, paquete globular, plasma fresco, plaquetas, crioprecipitado, ¿no? Paquete globular para corregir la hemoglobina. ¿Hasta cuánto? Acá lo tenemos, hasta una hemoglobina de 7 a 9. Mayor no hay beneficio, ¿no? Plasma fresco, ¿hasta cuánto tengo que transfundir? Hasta tener un INR menor de 1.5 o un TTP menor de 42, ¿ya? Hasta ese punto. ¿Cuánto plaquetas? Hasta tener un nivel de plaquetas mínimo mayor de 50.000. ¿Cuánto crioprecipitado? Hasta tener un fibrinógeno, ¿no? Mayor de 1.5, ¿ya? En otros países también tienen el factor 7 que acá todavía no tenemos. O creo que en el seguro ya están teniendo, pero no usan todavía para choque hemorrágico. Esto es muy importante que recuerden. Y calcio también acá hay que verificar, ¿no? Dar el calcio hasta cuánto, hasta tener un calcio mayor de 1.1. Que me asegure que este factor 4 de la coagulación no me esté perjudicando, ¿no es cierto? No esté alterando y perpetuando el problema de la coagulación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque también importa mucho a la hora de decidir. Acuérdense si tenemos una paciente que acabamos de dar a luz, ¿no? Acaba de terminar el embarazo, sea por cesárea o por vía vaginal y está sangrando. No, la primera sospecha es cierto, es atonía, pero si el útero parece contraído y sigue sangrando, muchas veces han ido de frente de frente a histerectomía. Y es muy importante tener en cuenta que tengo que corregir la coagulación. Tengo que corregir la coagulación. No podemos decir, no, pero sigue sangrando y es un círculo vicioso, tengo que cerrar el caño. Sí, pero tengo que corregir la coagulación simultáneamente. No voy a demorar en corregir la coagulación. Esto se pasa inmediatamente y inmediatamente está entrando a la sangre. ¿Ya? Porque si yo no tengo esto corregido, puedo cometer el error de falsamente retirar un útero cuando el problema era netamente discrasia, netamente era un problema de coagulación. O puedo seguir interviniendo y en realidad el problema es que ya es un CID, ya es una coagulopatía intravascular diseminada, ya es un problema de perpetuación de coagulopatía, ¿no? ¿Ya? Por el tiempo operatorio prolongado también expongo a hipotermia, ¿no? Recuerden, y más acidosis y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuáles van a ser mis signos de que sí estoy controlando las pérdidas, que sí está funcionando, ¿no? Esto es muy importante que lo recuerden, porque acuérdense que de eso va a depender. Ese caso que les he comentado justamente fue trasladada para que se haga una laparotomía, ¿no? Porque se pensaba, pero no, sigue sangrando, y efectivamente tenía drenes donde sangraba, la hemoglobina que salía en la sangre salía igual por el dren, todo indicaría que le tocaba a la paciente ser reintervenida. Sin embargo, tenía esos factores de coagulación, como les comenté, fibrinógeno en cero, ¿no? O sea, así definitivamente no iba a entrar. Entonces, esa paciente no ingresó porque tenía esos factores, porque se le pudo poner un stop en ese instante, se corrigió la coagulación y la paciente empezó a agarrar pista. ¿Qué quiere decir eso? Agarrar pista, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Si yo logro, o sea, he cerrado el caño correcto, ¿no? Y no me he equivocado, como en el caso que les he mencionado, la frecuencia cardíaca tiene que por lo menos estabilizarse, por lo menos no seguir incrementándose, ¿correcto? La presión arterial igual, tengo que mantenerse. Y los factores, la analítica, que es algo fácil que podríamos tener a la mano, bueno, esperemos en la mayoría de lugares, es un control gasométrico, ¿no? En la gasometría, ¿qué voy a ver? El lactato que no va a incrementarse, un lactato que o no se incrementa o disminuye, un déficit de base que no se incrementa, que se mantiene o baja, un bicarbonato que no se consume, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tengo que ver como signos de que sí estoy haciendo una intervención adecuada, sí he cerrado el caño correcto, sí he cerrado, he clampado el vaso correcto, no he dejado un vaso adentro abierto, ¿no? Entonces voy a tener que ver eso, la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria no se va a incrementar porque no va a incrementar fisiológicamente en la necesidad, ¿no es cierto?, de corregir ese pH. Entonces la frecuencia respiratoria no debe incrementarse si he hecho una corrección correcta, he identificado, he clampado el vaso, he cerrado, he hecho mi sutura adecuada de canal cervical lacerado, etcétera, ¿no? Ya, y en la analítica lo que estamos mencionando.
¿ya? Si definitivamente no tengo una respuesta, tiene que definitivamente buscarse, obviamente, un punto nuevo de sangrado, un vaso que me olvidé de cerrar, ¿no? O no sé, una atonía, no sé, ¿no? Un estallamiento de otra. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Fue un estallamiento de vena renal cuando pensaron que era falsamente una vena ovárica, ¿no? Entonces, tengo que definitivamente reintervenir. ¿Ya? Entonces, en cuanto al manejo, también tenemos lo de los fluidos, que es importante recordarles que ya no se hace, reiterativamente les estoy diciendo esto, ya no se hace transfusión liberal, sino se hace transfusión con restricción. Quiere decir, ahí vamos a ver, menos de 3 litros en 6 horas es lo que se recomienda idealmente, ¿no es cierto? Ya no se hace transfusión liberal. ¿Qué fluidos vamos a administrar? En el mercado todavía acá solamente tenemos lactato de Ringer, cloruro de sodio, poligelina, como fluidos diferentes a los hemoderivados, a los componentes de la sangre, ¿no? Pero recordar que eso se administra en forma restringida, como primera medida, hasta antes de que llegue la sangre, ¿no? Yo les digo siempre, la sangre con sangre se repone, eso hay que recordar. Y no es cuestión de darle fluidoterapia como antes solíamos hacer 1, 2, 3 litros, ¿no? Ya recordemos que de cada 5 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, solamente 1 centímetro cúbico se queda en el intravascular. El resto va hacia el intersticio y hacia tercer espacio y obviamente hacia hipoxia y hacia empeorarnos el pronóstico. Y después, así cerremos el caño, se va a morir ya secundariamente esa hipoxia que hemos generado por el exceso de hidratación. De la poligelina igual, son de cada 3 centímetros, uno solamente se queda en el intravascular, ¿no? Entonces, recordemos que ya no se hace transfusión liberal de fluidos, ¿ya? Se hace transfusión restringida. Y acá se ve justamente más objetivamente lo que ocurre por la transfusión, acá dice diatrogénica o liberal de cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro de sodio tiene el cloro, que como les dije inicialmente va a ser un componente que se queda, una vez que sale al intersticio, se queda mucho tiempo y genera que el intersticio se haga, en vez de ser un espacio virtual, un espacio, digamos, delgado, ¿no? Fácil que pase el oxígeno a través de él, se pone un espacio duro, digamos, grueso, ¿no? Y él hace que el oxígeno no llegue a las células fácilmente, ¿no? Y genere una hipoxia que nos va a generar una muerte ya después, ¿no? Incluso ya con caño cerrado. En resumen, acá vemos el manejo, como les estoy diciendo, ¿no? El manejo se hace por objetivos, con una transfusión que tiene que llegar a mayor de 7 de hemoglobina, con un control del punto de sangrado, control del sangrado, ¿ya? En el término en cuanto a transfusión se habla de transfusión, digamos, total o algo así en ese sentido, ¿no? Cuando llegamos al punto de shock, la relación que debo dar empíricamente, si no tengo todavía el nivel de hemoglobina y tengo obviamente el shock, si ya llegué al shock, en realidad el orden y la cantidad de los componentes se hace cada vez más horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a transfundir igual número de paquete globular con igual número de plasma fresco y igual número de plaquetas, ¿no? Generalmente 4, 4, 4, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces dentro de los principios de la reanimación con control de daño, reanimación con control de daño, recuerden, ¿no? Ya, quiere decir evitar la hipotermia, ¿no? La triada básica que decía, ¿no? Está justamente la hipotermia dentro de esto, ¿no? Aplicar la presión, se refiere a esta parte, es el control del punto de sangrado en general, ¿no? Acuérdense que la transfusión de fluidos es restringida, minimizar a 3 litros en las primeras 6 horas, minimizar a 3 litros en las primeras 6 horas. Usar el protocolo de transfusión masiva, lo que les decía, el 1-1-1, ¿no? Como sea, 1-1-1 quiere decir que igual de plasma, igual de paquete globular, igual número de plaquetas, ¿ya? De nada sirve transfundir solo paquete globular, porque ahí no le estoy pasando ningún componente de la coagulación, ningún factor de la coagulación. Ya, ya en cuanto a los laboratorios, no se olvidar siempre verificar lo que es el perfil de coagulación, perfil de coagulación. Yo he verificado y normalmente ese examen debería tomar 20 minutos en tener un resultado, ¿ya?
y con esos objetivos, ¿no? Corregir los hemoderivados con los objetivos que hemos mencionado, llegar a unas plaquetas mayor de 50.000, a un fibrinógeno mayor de 1.5, a un INR también mayor de menor de 1.5 más bien, ¿no? ¿Ya? Y bueno, los que es los fármacos, ¿no? Que pueden ayudar en esta parte del control de la hemorragia, como son los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las complicaciones del choque hemorrágico, ¿no? Que justamente eso es lo que idealmente no deberíamos llegar, ¿no? Pero, como vemos acá, ¿cuál es la disfunción más frecuente? La pulmonar, ¿no es cierto? Y el trastorno de la coagulación. Trastorno de la coagulación y la parte pulmonar, de ahí vemos bastante la parte renal. La parte, como les decía, del sistema nervioso central es muy baja y muy tardía, o sea, no hay que confiarse. Un paciente despierta no significa que está bien. Paciente despierta no significa que está bien, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y esto para recordarles, no se olviden, la disfunción pulmonar está bajando esto gracias a que ahora se está haciendo una transfusión de fluido, una fluidoterapia más restringida, ¿no? No liberal como antes se consideraba. Entonces, entre los medicamentos que generalmente si nosotros vamos ahorita, ¿no?, a la farmacia y vemos los fármacos que se usaron en el último shock hemorrágico que se ha manejado en el hospital, podemos ver entre ellos estos, ¿no? El lactato de Ringer, el fluoruro de sodio, ¿no? La epinefrina, norepinefrina. Recordemos que estas son soluciones isotónicas las que tengo que usar siempre, soluciones isotónicas, ¿no? Fluoruro de sodio, lactato de Ringer, polifenina, con las atingencias que hemos comentado, ¿no? Ahora últimamente estamos hablando de mejor usar el lactato de Ringer por el componente del cloruro, los perjuicios del cloruro que les estaba comentando, ¿no? La epinefrina va a ser mejor en realidad que la norepinefrina cuando tenemos un paciente con acidosis. En estado severo, digamos, ya cuando el paciente llega con bradicardia y hipotensión, que es un estado, como le decimos, está queriendo doblar la curva, decimos nosotros, ya la norepinefrina, la dopamina son vasopresores que no van a ayudarnos en ese componente distributivo. Solamente la epinefrina tiene en ese punto ya un rol. ¿Ya? La vasopresina todavía está mencionada en la literatura como como vasopresor, como componente de apoyo en el manejo de estos pacientes, pero nosotros le decimos la fresita, ¿no? No va sola, generalmente va junto. Ustedes van a ver un paciente con shock manejado así, ¿no? Puede estar epinefrina, norepinefrina, vasopresina, o epinefrina, norepinefrina, dopamina y vasopresina. O sea, no solo, generalmente va como una fresita, como un adicional a un componente adicional. Ya el ácido tranexámico que ya hemos mencionado, el gluconato de calcio, no olvidar nunca el calcio, que siempre se olvidan del pobre calcio, ya el bicarbonato de sodio para corregir el estado ácido-base, orientándonos hacia un pH mayor de 7.3, ¿no es cierto? El oxígeno, no olvidar que el oxígeno no solo voy a darlo cuando esté desaturando, ¿no? En realidad está recomendado que si yo tengo un sangrado agudo, no tengo un pulsoxímetro, debo poner una cánula binasal mínimo, una cánula binasal, porque incluso está recomendado el oxígeno suplementario para evitar justamente eso que ocurre, ¿no? En el choque hemorrágico me ocurre una gran vasoconstricción distal, una hipoperfusión de las heridas y va a incrementar el riesgo de infección de herida. Entonces, el oxígeno suplementario en estos momentos donde la paciente está en un estado de mala perfusión ayuda, ¿no? Entonces, no olvidarme del oxígeno nunca, ¿no? La ranitidina como parte de la protección del estómago, porque en esos estados de estrés puedo, como dicen, incrementar el riesgo de hacer una úlcera de estrés y por ahí incrementar un nuevo punto de pérdida de sangre, ¿ya? En la literatura también hay estudios, ¿no?, en humanos sobre el uso de salinos hipertónicos, ¿no?, como terapia de rescate. También hay en trauma, ¿no?, de choque hemorrágico por trauma, ¿no?, que todavía tienen algún rol, ¿no? Cuando no hay nada, ya la paciente les llega pero depletada, ¿no? Depletada, completamente de hipovolémica, ¿no? Ya otros fármacos que vamos a ver, podríamos ver en la farmacia que se usan en estos pacientes, la oxitocina, el misoprostol, ¿no? En fin, ya, pero con las cauciones del caso. Si quisiéramos hablar de exámenes mínimos que tenemos que tener, digamos, para estos pacientes, serían estos tres, ¿no? Tengo que hacer una hemoglobina y hematocrito seriado. Seriado quiere decir 4 o 5 controles en un día incluso, ¿no? Porque en realidad, como ustedes sabrán,
no nos va a dar una información real mientras estemos en un estado, digamos, dinámico de recuperación. Entonces, no es no tomar, pero igual el hemoglobina seriada me va a dar una información, me va a dar una tendencia, ¿no? Me va a dar información sobre todo. Ya el control de AGA en los lugares que hubiera, ¿no? Nos va a ayudar bastante en realidad porque el AGA es un examen que sale de forma inmediata. Como les decía a los colegas, ¿no? La gasometría nos va a indicar precozmente que hay algo que no está bien, ¿no? En las pacientes, por ejemplo, con preeclampsia severa y shock, ¿no? Hemos visto muchas pacientes que tienen todavía la presión que está, incluso con terapia vasopresora en infusión endovenosa, y tienen 5 a 7 litros de sangre en cavidad, imagínense, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ayudó a determinar ese shock? La hemoglobina que caía, acuérdense, preeclampsia, que es preeclampsia pura, la hemoglobina no cae tan rápido, la hemoglobina se estabiliza o con las justas, incluso preeclampsia pura se mantiene incluso se incrementa, ¿sí? Pero una preeclampsia con hipovolemia, generalmente la hemoglobina va a caer rápidamente, o sea, no hay preeclampsia pura con hemoglobina que cae, ¿no? Es una cosa que es muy sensible, ¿ya? Entonces, como les decía, esas preeclampsias que hacen shock, en esas vamos a ver caída de la hemoglobina y lactato que sube, el lactato, que vamos a verlo en la gasometría, ¿no? Entonces, un AGA que está mal, ¿cómo va a estar? El pH va a estar menos de 7,3, el déficit de base va a empezar a incrementarse, el bicarbonato se consume, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Y en el perfil de coagulación, que es un examen, como les decía, que a veces sacamos 2 o 3 en un día, porque nos tienen que ayudar a ver dinámicamente si ya el problema que estamos viendo, el sangrado que estamos viendo, es de discrasia o es por un vaso abierto. Porque esa duda, hay momentos clínicos donde esta duda va a ser muy importante tenerla clara, ¿no? Resolverla. Entonces, como les decía, la evaluación clínica en el seguimiento de mi paciente con choque hemorrágico me va a servir, ¿no? Si yo hago una intervención adecuada, mi frecuencia cardíaca se mantiene o va a bajar, mi presión arterial se estabiliza. Es muy traicionera la presión, así que poco a poco vamos a tener que confiar menos en la presión. Pero bueno, la frecuencia respiratoria, sí. Si la paciente está fuera de respirador, ¿no es cierto? Está todavía despierta, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria que esté, digamos, en descenso me va a indicar que de repente sí he cerrado el caño correcto, sí he cerrado, he hecho un legrado que ha permitido que se deje de sangrar, sí he puesto un punto correcto, ¿no? He cerrado bien. Entonces, la frecuencia respiratoria también que se mantiene o que baja, ¿no? ¿No? Porque si la frecuencia respiratoria se tiende a subir, me está indicando que la paciente sigue con acidosis y me está necesitando compensar esa acidosis incrementando la frecuencia respiratoria, ¿no? Los signos clínicos de coagulopatía, que eso también lo podemos ver en el examen clínico, ¿no? Sangrado por los puntos de venopunción, ¿no? Petequias, ¿no? Eso también tengo que evaluar constantemente en la paciente en forma activa, ¿no? Bueno, el débito urinario, que eso es muy fácil con una sonda vesical. Entonces, recordar en conclusión en este punto que la hipotensión es un síntoma tardío. La hipotensión es un síntoma tardío. No debemos esperar encontrar hipotensión para recién actuar, ¿no? Es un síntoma tardío, como la disfunción mental o la alteración del estado mental en el shock. En la gestante también es un síntoma tardío, ¿ya? Corregir trastornos de la coagulación y el pH y no olvidarnos nunca del calcio, que es el factor 4 de la coagulación. Ya, en la evaluación continua manejo por objetivos, ¿no? Mi objetivo clínico, como decimos en antes, de laboratorio, como hemos mencionado ese cuadro, hemodinámico, ¿no es cierto? Pues en cuanto a lo que es la presión, ¿no? Y el ROSE es como un resumen que han puesto en lo que van a encontrar en la literatura, que habla de reanimación, soporte de órganos, estabilización y evacuación correcta. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta me pueden hacer vía chat, creo. Esto es la imagen de un astrolabio que me gusta pensar de que no, en realidad nunca hay desafío no posible, ¿no? Yo creo que como personal de salud tenemos la responsabilidad de siempre mejorar para hacer una mejor atención, ¿no? Y nunca dejar de soñar de que podemos llegar, como dicen, este instrumento se usó desde los sueños de los griegos para ver las estrellas, ¿no? Y nosotros tampoco debemos de pensar de que nada nos debe detener en nuestro impulso por mejorar la atención y salvar más cada vez este tipo de pacientes.
con pacientes con esta patología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María Chumbe Mendoza, por esta excelente presentación y toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan cuál es el manejo para referir a un paciente desde el primer nivel de atención hacia un establecimiento de mayor complejidad y cuánto es el máximo de fluidos que se le puede administrar. Sí, mire, en cuanto a lo que es la definición del momento ideal del traslado de un paciente, va a depender justamente del un punto que hemos mencionado en la exposición, que es el tiempo que me voy a, digamos que tengo hacia mi punto donde tengo hemoderivados. O sea, yo no tengo geográficamente visto lo que es cómo estamos a nivel de postas y centros de salud, pero si yo identifico en el control prenatal una paciente de riesgo, como las que hemos mencionado, tengo que asumir que esta paciente sí o sí va a requerir potencialmente hemoderivados. Entonces yo tengo que calcular de acuerdo a mi distancia al punto de siguiente que cuente con el recurso como es los componentes de la sangre. Ojo que no solo paquete globular, porque eso es un error que está habiendo incluso aquí en Lima. Hay centros de atención que tienen paquete globular, pero no tienen los componentes de la sangre, que son los que son definitorios, como hemos visto en la presentación, del pronóstico y del resultado de estas pacientes, ¿no? Entonces, el momento ideal va a ir incluso para atrás, como les decía en el control prenatal. Ahora, ¿cómo la voy a transportar? ¿Cómo la voy a transportar? En realidad, si yo tengo una distancia más larga, ¿no? Debería transportarlo en una ambulancia de mayor complejidad, porque voy a saber que no voy a tener, que en cualquier momento la paciente va de repente claudicar la parte respiratoria. Ahora, en los niveles más alejados, yo entiendo que las ambulancias son de tipo 1. Entonces, lo que me lleva a pensar que yo tengo que hacer esta identificación mucho, muy, mucho, mucho para atrás, ¿no es cierto? O sea, si ya incluso ya no la identifiqué y, por ejemplo, tengo un sangrado profuso en una paciente, eh, digamos, que no tenía aparentemente riesgo, no la identifiqué y ya la tengo frente a mí con sangrado, ¿no? Tendría que dedicarme a, no sé, es que depende de las capacidades del recurso, pues si hay un recurso humano suficiente, debería hacer un control mínimo del daño para trasladarla a un lugar donde ya va a poder recibir la terapia complementaria de soporte, ¿no? Pero como les digo, para trasladarla va a depender del tiempo al siguiente punto de llegada, porque lamentablemente, como les decía, en horas podemos perder una paciente. La cantidad de sangre que se pierde por atonía es como si tuviéramos muchos vasos sanguíneos cortados por la mitad. Entonces, en esos casos, en el hospital también recibido pacientes que incluso ponen globos, o sea, ponen una sonda vesical y ponen un globo dentro del útero y ahí hacen una compresión. O sea, ya ese tipo de medidas mecánicas que de repente ahí, bueno, también han ayudado, ¿no? Pero yo no, en esa parte no les podría ayudar mucho en lo que es la parte quirúrgica. ¿Ya? En cuanto a lo que es monitoreo de este tipo de pacientes en el traslado, mínimamente, como hemos visto, tiene que tener un monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca, dar oxígeno suplementario independientemente de la saturación, ¿no? Transportarlas en decúbito supino, si es posible con las piernas levantadas, también va a agregar un tercio de la volemia, ¿no? Es una prueba justamente de las piernas levantadas para saber si la paciente es respondedora a volumen o no. ¿No? Yo diría por ahí, no sé si en esa parte está claro. Y la otra pregunta me dijiste, la otra pregunta era una segunda parte. Sí, ¿y cuánto de fluidos se le puede administrar? ¿Cuánto es lo Ya. máximo? Claro, justamente ahí hemos mencionado, ¿no? Si hablamos de fluidos en el sentido de cloruro y lactato de Ringer, lo que se recomienda es menos de 3 litros en 6 horas, que es bastante poco para lo que normalmente antes se manejaba, ¿no? Lo que pasa es de que lo que ahorita recomienda la literatura es que la resucitación tiene que ser con componentes de la sangre, no con cloruro ni con lactato de Ringer ni con poligelina solamente. En realidad, el cloruro, la poligelina y el lactato son medidas de primera intención nada más, o sea, mientras no tenga todavía la sangre disponible,
¿no? Es por eso que en realidad muy importante es este tipo de conversaciones, porque a nivel del ministerio tenemos que crear redes donde el acceso a los componentes de la sangre sea una realidad, ¿no? O sea, sea una pirámide o algo donde realmente este tipo de pacientes, sobre todo las de riesgo de sangrado, que son cada vez más, hay preeclampsias, cada vez más hay embarazos complejos, estén cerca a niveles donde haya los componentes de la sangre, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Nos preguntan también, en el caso de no disponer con componentes diferenciados como plasma, plaqueta globular, ¿no sería útil la sangre total? Como les mencioné, en literatura en realidad no recomiendan sangre total, pero si es lo que tenemos, es lo que tenemos que pasar, ¿no? En la guerra es lo que importa, es realmente la sangre total es superior al cloruro, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. Nos preguntan también qué escala es la más recomendada para valoración de severidad de la hemorragia. En realidad, la mejor escala es, como les digo, una división entre 2 partes. Es la que tantas ustedes van a leer en la literatura, ahí la escala de etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ATLS. Miren, yo les digo, en años que tenemos manejando este tipo de paciente, las escalas de las etapas, es frustrante, pero no funcionan bien, engañan mucho, ¿no? O sea, no, eso de clasificar, estamos en etapa 1 y estamos en tal, estamos en etapa 2. La realidad es que mientras vas empezando tus etapas, ya fuiste, como dice esto, ¿no? Entonces, no recomendaría en realidad ninguna de esas etapas ni clasificaciones de las ATLS, por eso no he hecho digamos, no he hecho mención específica de etapas y síntomas, como en la mayoría de las presentaciones antes, no hace años se hacía, ¿no? Porque justamente, como les decía, solamente tenemos digamos, el estado del potencial shock, del pre-shock y el shock, ¿no? Si hablamos de etapas, si se dan cuenta, las etapas, las pacientes pasan de la 1, 2, 3, pasan de frente a las 6. Entonces, nosotros, esas etapas en realidad se han hecho sobre todo para pacientes que no están gestando. Por eso es lo que les mencionaba, que creo que es una de las razones por las cuales seguimos, digamos, seguimos teniendo complicaciones, porque seguimos enfocando a las pacientes en base a cuadros y a fisiología de pacientes estudios que se han hecho en pacientes que no tienen la fisiología de la gestación, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya les he repetido, ¿no? No es lo mismo. O sea, una persona con taquicardia, ya eso es lo que, la mejor clasificación es si yo encuentro una paciente que tiene taquicardia en reposo, tengo que asumir que ya perdió 2 litros. Ya, eso es la mejor escala. O sea, no estoy recomendándoles ninguna escala porque las escalas fueron hechas en base a pacientes no gestantes. Entonces, no es útil aplicar esas escalas. Nos ha ido mal pensar en esas escalas. Yo les estoy diciendo hace años atrás, ¿no? ACLS, esas escalas no nos han funcionado. Lo mejor es enfocar y asumir. Tengo una paciente taquicárdica en reposo con sospecha de sangrado, incluso más bien hacer, por ejemplo, las pruebas del ortostatismo, va muy bien, porque esa también es una prueba sensible. Si hay una diferencia de presión entre la sentado y echado más de 10 milímetros de mercurio en la gestación, en la gestante, ¿no? No la voy a mandar a su casa. Así no vea sangre por fuera, ¿no? Entonces, yo no recomendaría ninguna escala porque son hechas en base a pacientes no gestantes. Muchísimas gracias, doctora María Chumbe Mendoza, especialista en medicina intensiva del Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer del Hospital Nacional Docente Madre y Niño San Bartolomé. Muchas gracias. Doctora, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Mm, El trabajo en equipo. El trabajo en equipo que no pude acá comentar, pero como les dije, podemos tener pacientes muy graves, como las que le mencioné, ¿no? Pero si trabajamos en equipo, nos escuchamos entre todos y podemos fortalecernos mejor, ¿no? Identificar mejor nuestros problemas. Cuando tratemos un problema de que, o sea, de una muerte materna que nos ocurriera, ¿no? Por una cosa así, en la discusión ser proactivos, identificar
nuestros puntos débiles en forma abierta, ¿no? Así nos va a permitir corregir las cosas que estamos haciendo mal, porque hay muchas cosas que estamos haciendo también bien. Como les digo, hay muchos casos que van bien y es cierto que se hicieron bien las cosas y nadie nos agradece, como dicen, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que corregir porque todavía hay mujeres que se están muriendo y entonces lo del trabajo en equipo yo creo que sería el mayor mensaje. Hay que trabajar el laboratorio, ¿no? El anestesiólogo, el doctor de ginecobstetricia, unas reuniones constructivas sobre los problemas que se presentan, creo que es la mejor carta que podemos dar para nuestras pacientes. Muchísimas gracias nuevamente, doctora María Chumé Mendoza. Muchas gracias por brindarnos su valioso tiempo y compartir esta información importante que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Muchas gracias. Gra- Esperamos contar con Gracias a usted para ustedes. próximas telecapacitaciones. Gracias, Linda. Gracias a todos. Agradecemos también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por la articulación y permitir el desarrollo de esta importante telecapacitación. Y muchas gracias a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchas gracias. Muy buenas tardes.